Y me quedo sorprendido porque mientras adorábamos y alabábamos al Señor, en las profecías y en la última profecía que hubo, el Señor nos habló de un río. Y nos hablaba el Señor a través de esa profecía que Él viene pronto, que nos preparemos, ¿verdad? Y Dios sabe que mi esposa y yo ella no sabe qué es lo que yo voy a hablar. Ella no sabe el tema que yo voy a dar, pero el Señor sí. Y el Señor impresionaba mi corazón y me decía: yo quiero que tú hables en este día acerca de las señales de mi venida. Son muchas, las señales son muchas. Yo creo que son tan evidentes, pero el Señor nos manda a decir que no estemos dormidos, como para que las cosas estén pasando enfrente de nosotros y no pongamos atención. Quiero que veamos Mateo 24 y dice así la palabra del Señor, el verso 5. Y estando él sentado en el monte de los olivos, se le acercaron los discípulos en privado, diciendo: dinos cuándo sucederá esto y cuál será la señal de tu venida y de la consumación de este siglo. Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Paremos aquí. Me llama mucho la atención que estas preguntas sus discípulos se las hicieron en privado. ¿Por qué en privado? Porque la segunda venida del Señor es pertinente a todos aquellos que no son ajenos a sus noticias, no son ajenos a su voluntad. Entonces, comienzan ellos en privado a decirle cuándo y cuáles serán las señales o la señal de tu venida. O sea, él estaba en su primera venida, pero le están preguntando entonces acerca de qué venida, de su segunda venida, ¿no? Amén, estamos de acuerdo, ¿no? Porque él estaba presente ahí. Están ellos haciendo un recordatorio de que él les prometió volver, pero no se ha ido todavía. Pero él pronto iba a ascender a los cielos después del sacrificio. Pero él dijo: he aquí, voy a preparar morada. Aunque él dijo: en la casa de mi padre muchas moradas hay. Ahora, si hay muchas moradas, ¿para qué fue a preparar morada? Obviamente es porque él quería hacer algo nuevo, ¿no? O sea, él dijo: en casa de papá hay cantidad de planetas, de universos quizá, qué sé yo. Pero él está diciendo: pero yo quiero ir a preparar algo especial para ustedes. Algo que ojo no ha visto. Algo que no ha subido al pensamiento y al corazón de ningún hombre. Eso quiero ir a preparar. Y luego que yo lo prepare, dice: volveré aquí y os tomaré conmigo. Entonces los discípulos le están diciendo: pero ¿cuál será la señal de tu venida y de la consumación del siglo? Entonces no están hablando del siglo de 100 años que ellos vivían, el siglo que ellos estaban viviendo, sino que están hablando del siglo el cual se consumará el tiempo en que vivimos. Se consumará el tiempo de la gracia. Y después del tiempo de la gracia vendrá entonces un tiempo de 7 años, el cual será la gran tribulación, pero no para la iglesia, sino para el mundo. Pero el Señor dice: pero de antes que llegue esa tribulación, les dice el Señor: mirad que nadie os engañe. Interesante, porque el engaño es algo bastante fuerte. El engaño no solamente puede venir de afuera, el engaño puede venir del corazón. La Biblia dice que engañoso es el corazón del hombre. ¿Quién lo conocerá? Dios. Entonces Dios está en tu corazón. Él dice: dame, hijo mío, tu corazón. Entonces el único que puede quitar el engaño de nuestro corazón es el Señor. Entonces la primera recomendación que nos da es: mirad
que nadie os engañe. Tened cuidado de vosotros mismos. Luego que tengamos cuidado de nosotros mismos, dice, porque vendrán en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. O sea que vendrá gente, vendrán falsos profetas, vendrán falsos maestros, vendrán falsos pastores y falsos evangelistas y falsos apóstoles y falsos hermanos también. Gente que dice yo amo a Cristo, yo quiero estar con Cristo, pero el apóstol Pablo dice orad por mí para que el Señor me libre de hombres perversos, porque no de todos es la fe. Entonces el Señor nos está advirtiendo, nos está diciendo, cuando ya se aproxime mi segunda venida, estas cosas sucederán. Mirad que nadie os engañe. Sigamos leyendo y dice, y habréis de oír de guerras y de rumores de guerras, y dice en esta versión, cuidado, no, me gusta como dice ahí, mire, cuidado, no os alarméis, porque es necesario que todo esto suceda, pero todavía, dice, no es el fin. Entonces, cuando vemos nosotros, no lo vamos a enfocar en el aspecto escatológico de la venida del Señor tanto, pero sí es necesario mencionarlo. Porque dice, habréis de oír de guerras y de rumores de guerras, cuidado. Entonces, yo creo que hoy en día oímos de guerras todos los días. Guerra en el Medio Oriente, rumores de guerra en Siria, rumores de guerra que China está probando sus aviones automáticos y que Japón está ya en alerta y que ya hay tensiones de guerra. Tensiones de guerra que Irán está con su programa nuclear, Israel está atento a lo que está sucediendo. Y se habla también de paz. O sea, todo eso son señales de la venida. Los abuelitos de nosotros, yo creo que aquí hay personas que tienen 40, 50 y 60 años. Y los abuelitos de ellos vieron la Primera Guerra Mundial. Fíjese, por eso se llama la historia, la Primera Guerra Mundial. Nunca había habido algo así. En 1914. Una guerra global. Luego se dio la Segunda Guerra Mundial, que terminó en 1945, pero comenzó ahí como por los 40. Como yo creo que empezó cuando, bueno, ya había empezado la guerra en 1941, pero Estados Unidos entró a la guerra el 7 de diciembre de 1941. ¿Qué fue eso? ¿Señales de la venida del Señor? Sí, son señales. Es que acordémonos que la hora, el día y la hora nadie lo sabe. Nosotros no sabemos si el día puede ser hoy. No lo sabemos, pero podría ser hoy. Porque las señales ya están cumplidas. O sea que quiere decir que si fuera hoy, posiblemente empezara la Tercera Guerra Mundial mañana. La tercera. Posiblemente no, posiblemente un poquito más de tiempo, entra la paz y todo, y luego empieza la Tercera Guerra Mundial, pero habrán y están habiendo guerras. Entonces aquí dice, cuidado, no os alarméis. ¿Por qué dice? Que es necesario. ¿Por qué dirá el Señor que es necesario? Pues no lo sé en realidad por qué será necesario, pero Él dice que es necesario que hagan guerras. Pero todavía no es el fin. Luego dice, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y diferentes lugares habrá hambre y terremotos. Hermano, habrá ahora hambres. ¿Por qué las naciones como Estados Unidos se han gastado billones de dólares en guerras? Cuando aquí mismo critican y dicen podrían arreglar las carreteras, podrían haber escuelas nuevas, invertir para la educación. Y con todos esos billones de dólares pudieran haber dado de comer a muchos que se están muriendo de hambre. Pero no es así. Pero aquí la Biblia lo dice. Habrán, que dice, hambre y habrán terremotos. Han habido terremotos en estos últimos días. Casi todos los días hay terremotos.
Si usted no me cree, solo vaya a Google y ponga ahí terremotos que hubieron esta semana y se va a dar cuenta que hubieron terremotos esta semana. Entonces son señales, porque ahí, ¿quién lo está diciendo? Cristo Jesús. Entonces el Señor dice, se levantarán nación contra nación. Pero fíjese que otras versiones dicen, se levantarán etnias contra etnias. Y ha visto las noticias de esta semana, por lo menos yo me di cuenta hasta la semana pasada, para serle sincero. Pero andan unos criminales por ahí que le llaman el knockout game. ¿Ah? Y la gente está ya anunciando de que eso es algún odio racial. Ellos ya no lo están viendo tanto como un crimen nada más, sino que dice como un crimen de odio racial, porque le están atribuyendo que los afroamericanos son los que andan haciendo eso. Yo no sé si eso será, eso es lo que yo escuché. Yo solo le estoy diciendo lo que yo escuché. Pero por lo menos están diciendo que los afroamericanos, los teenagers, los jóvenes andan haciendo eso. Y sus principales víctimas son los blancos y asiáticos. Bueno, hispanos no oí yo, pero de repente. ¿Pero por qué le digo esto? Porque la Biblia dice, Abraham, se levantarán etnias contra etnias. Entonces, ¿qué es el que alguien sea de raza hispana, sea de raza negra, sea de raza blanca? Son etnias. Entonces no solamente son guerras entre naciones, sino también guerras entre etnias. Por eso el Señor Jesucristo dice que nos compró de toda lengua, de toda tribu y de toda nación. Y nos compró con su sangre para que seamos una familia, para que seamos hermanos. Entonces en la iglesia, por lo menos en la iglesia de Cristo, no debe de existir eso. No debe de existir, hermano, que esta es la iglesia blanca, que esta es la iglesia negra, que esta es la iglesia hispana. No, si somos una sola. Así debe de ser, pero en los últimos tiempos habrá tensión racial. Y aquí lo dice el Señor. Sigamos entonces. Entonces os entregarán a tribulación, dice el Señor, y os matarán y seréis odiados de todas las naciones por causa de mi nombre. Yo escuché una media noticia porque no la confirmé, pero yo escuché que por ejemplo en China están ejecutando cristianos a lo público. Hay naciones ahorita como, eso sí lo confirmé, en Egipto y en Siria, y todos esos están persiguiendo a los que se llaman ser cristianos, que mencionan el nombre de Cristo, los están matando. Entonces, ¿qué dice aquí? ¿Qué dice? Os entregarán a tribulación y os matarán y seréis odiados de todas las naciones por causa de mi nombre, por causa del nombre de Jesús. Fíjese que gracias a Dios aquí en Estados Unidos, como en Latinoamérica, no se ha llegado a eso. Todavía hay libertad de expresión. Todavía nos podemos reunir en un lugar como este. Pero ya aquí mismo en Estados Unidos ya están cortando también la libertad de expresión. Ya se limita. ¿Será eso cumplimiento? Señales, sí lo son. Sigamos. Dice, muchos tropezarán y entonces caerán y se traicionarán unos a otros y otros se odiarán. Mira qué tremendo eso. Quiere decir que aún en la iglesia esto sucede. Yo le digo algo. El Señor empezó diciendo, vendrán falsos profetas y falsos maestros. Muy aparte son los lobos rapaces que se meten en las congregaciones, porque hay lobos rapaces que se meten para destruir a las ovejitas. A esos hay que apalearlos y sacarlos. A los falsos profetas hay que descubrirlos y denunciarlos. Pero hay hermanitos en la iglesia que lo único que tienen son malas actitudes. Lo único que son maleducados. Lo único que son es que necesitan una administración porque se portan de una manera bien rara. A esos no hay que odiarlos. A esos hay que amarlos. A esos hay que restaurarlos. Por eso le digo yo, hagamos esa diferencia. Los rapaces, falsos profetas, hay que denunciarlos. Pero dentro de la iglesia de Cristo no nos debemos de criticar, hermano.
Yo he oído iglesias y pastores que se tiran bombas el uno al otro. Pastores que critican a otros porque no andan como ellos quieren que los demás anden o porque ellos creen que debe de ser así. Eso no debemos de comportarnos así. No nos critiquemos. Dejemos que si el hermano ama al Señor, cree en Cristo, está tratando de vivir conforme a la palabra, pero no cree igual que nosotros en algunos aspectos que no son ni tampoco tan críticos, bendigámoslos. No debemos nosotros de estar criticando a la gente. No nos mandó el Señor a criticar, mucho menos a odiar. Hay gente que son cristianos y solo porque se fueron quizá de cierta denominación a otra o ya no están en ninguna, entonces dicen, esos, como dice el apóstol Juan, salieron de nosotros porque no eran de nosotros. Pues en ese aspecto tienen razón. ¿Por qué razón le digo esto? Porque en el cuerpo de Cristo cada quien tiene su lugar. Amén. Entonces en el cuerpo de Cristo el corazón está en el pecho, ¿verdad? No está en la mano ni en el brazo. Entonces tenía que salir para el pecho. Y el pie está para sostener al cuerpo, no puede estar arriba. Entonces cada quien debemos de tomar nuestro lugar, pero comprender que cada quien tenemos una función y no criticar. Amén. No estar diciendo, es que yo creo en la sanidad divina y usted, hermano, no se debe tomar ni una pastilla porque va a pecar. Ay, déjelo que se tome su pastilla si lo duele la cabeza. Y si usted tiene fe suficiente para no tomarse la pastilla, pues no se la tome. Pero no se pelee por eso. O sea, son cosas que son insignificantes, ¿no? Amén. Veamos entonces aquí, se levantarán falsos profetas y ¿qué harán estas gentes? Engañarán. Entonces, todo aquel que anda engañando, eso definitivamente es una señal de la venida del Señor y hay que denunciarlo. Amén. Vamos a un punto, y esto me quiero comenzar a enfocar en, voy a tocar 4 o 5 puntos y le prometo que voy a ser breve. El primero es la fe. Mire lo que dice la Biblia acerca de esto. Palabra de Cristo. Os digo que pronto les hará justicia, dice. No obstante, cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? La pregunta que el Señor está haciendo es, cuando yo venga en mi segunda venida por mi iglesia, por ustedes, ¿hallaré fe? ¿Hallará fe? Entonces, ¿qué señal hay hoy de la venida del Señor? Que muchos están perdiendo la fe. Que muchos están cayendo en apostasía. O sea, están retrocediendo. Están negando lo que antes creían. Y si una cosa nosotros podemos estar seguros que estamos en la voluntad de Dios, es si amamos a Cristo, si lo reconocemos como nuestro Salvador, si amamos su palabra y tratamos con todo nuestro corazón de vivir conforme a ella, aunque fallamos, pero nos levantamos y seguimos para agradarlo a Él, y que lo amamos con todo nuestro corazón, estamos en Cristo, no hay problema. Pero ¿hallará fe el Señor cuando regrese? Fíjense que la fe de muchos se está enfriando. La fe de muchos a causa de diferentes cosas, escándalos, gente que no tiene su vista puesta en Cristo. Porque el que tiene su vista puesta en Cristo, aunque caiga el de la derecha o caiga el de la izquierda, ¿qué es lo que hace? Tiene su fe y su vista en Cristo. No está dependiendo de los hombres. Es más, si le puedes dar una mano al que cayó, dásela, levántalo. Dice el Señor que el que es maduro, que sobrelleve al débil y lo levante. Pero tu fe tiene que estar puesta en Cristo. Mucha gente en los años 80, hubo un predicador muy famoso. Yo escuché, eso fue un testimonio que lo escuché. Era pero famosísimo. Y no era Jimmy Swaggart, lo aclaro, porque no era él. No era él, lo aclaro de una vez. Porque Jimmy Swaggart es un hombre de Dios. Yo lo he visto últimamente en la televisión, es un hombre de Dios. Pero hubo un hombre en los años 80 que fue, pero tremendo.
Y una persona dijo estas palabras, le escuché ese testimonio, dijo: el día que caiga fulano de tal, yo también caigo. Y resultó que el fulano cayó. Y este fulano que dijo eso también cayó. ¿Cayó de qué? De creer en Jesús. Porque su vista la tenía puesta en los hombres. Hermanos, los hombres son falibles. No importa cómo se llame, quién sea. El único que no te va a fallar es Cristo. Amén. Entonces, ¿a dónde está puesta tu fe? ¿En Cristo? Si tu fe está puesta en Cristo, no te va a mover nada. Vendrán vientos, vendrán terremotos, espiritualmente hablando me refiero, a tu vida, no te van a mover. Estás firme en el centro que es Cristo. Entonces, el Señor pregunta: yo cuando regrese, quiero hallar fe en ustedes. Pero una de las señales es que muchos están perdiendo su fe. Es una señal de la venida del Señor. Una segunda señal es la higuera. Y la higuera dice: de la higuera aprended la parábola, cuando su rama ya se pone tierna y echa sus hojas, sabéis que el verano está cerca. Entonces, yo le hablaba de la Primera, la Segunda Guerra Mundial, y en 1948, después de la Segunda Guerra Mundial, el 14 de mayo de 1948, renació la higuera. Y la higuera es Israel. Es la nación que allá está en el Medio Oriente. Entonces, ¿será eso una señal de la venida del Señor? Ahí lo dice Él. ¿Cuántos años tiene ahorita Israel? Serían 60 y cuánto, un matemático Jonathan, del 48 para el 2013, 52 años, 65 años, 65 años que esa nación volvió a florecer. ¿Y qué dice el Señor ahí? De la higuera aprended la parábola. Cuando su rama ya se pone tierna y echa sus hojas, sabéis que el verano está cerca. ¿Quién es el verano? Es Jesús, es Cristo. Entonces, si Israel ya tiene 65 años de haber renacido en el Medio Oriente, y ahí nadie va a sacar a Israel de ahí, aunque lo amenacen. Irán dijo que los iba a desaparecer del mapa. El primero que desapareció del poder fue el que dijo eso, ¿verdad? Israel sigue ahí. Le digo esto. Entonces, esa es una señal de la segunda venida, Israel. Veamos esto, y dice el Señor: así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, sabed que Él está cerca a las puertas. ¿Quién? El verano, Jesús. Por eso le digo, nosotros estamos viviendo la venida del Señor más cerca de lo que Pablo lo anunció. Porque Pablo, usted sabe que en las congregaciones que Pablo ministraba, ¿cómo se saludaban los hermanos? Ellos se saludaban: Maranata, hermano, Maranata, Maranata. ¿Y qué quiere decir Maranata? Cristo viene, Cristo viene. O sea que ellos no se decían Dios lo bendiga, hermano, sino le decía: hermano, Cristo viene. Y dice que con eso se animaban. Si alguien estaba triste, tenía problemas financieros, tenía problemas con su familia, y le decían Cristo viene, se lo animaban. O de repente estaba en la escuela que ya venía para abajo en los exámenes, Cristo viene, se ponía a estudiar. En cambio, ahora han salido muchos burladores, y ya vamos a ver eso. El hecho que Cristo venga no quiere decir que tú no estudies, es cuando más tienes que estudiar. Para que cuando el Señor aparezca en las nubes te haya estudiando. Y no solo tus libros, sino también la palabra. Amén. El hecho que Cristo venga no quiere decir que muchos dicen: hermano, Cristo viene, por eso va a abandonar el trabajo. No, trabaje. Trabaje y haga lo mejor para que cuando Cristo venga lo haya trabajando bien. Amén. Él está a las puertas. Veamos entonces, el amor se enfriará. Veamos por qué se enfriará. Debido al aumento de la iniquidad, el amor de muchos se enfriará. La pregunta aquí es: si esta es una señal de la venida del Señor, el termómetro lo tenemos que poner personal. ¿Le parece? Agarrar un termómetro espiritual, haga así su mano, levante su mano y agarre un termómetro espiritual. Dígale: un ángel se lo está dando ahorita. Ahora póngaselo en su boquita espiritualmente y mírase la temperatura del amor.
¿Cuánto es la temperatura normal del cuerpo? ¿99? Ya 99 está con fiebre, ¿no? Ya son síntomas. Entonces lo normal es 97. 97 y 98. Entonces, si su termómetro está en 97 y 98 espiritualmente hablando, usted está bien. Ahora, si está en 99 o 105, está mejor. No, pero espiritualmente hablando. No, aquí en el cuerpo ya si está 105, hermano, ya va para arriba también, ¿verdad? Si está bien con el Señor, ya está yéndose para la gloria. Pero espiritualmente no, porque nosotros debemos de arder para Dios, que nuestro corazón arda para el Señor. Amén. Entonces, muchos tienen el amor frío. Muchos les dicen, vamos a buscar al Señor. No, yo mejor me voy al juego de fútbol. Vamos a buscar al Señor, es domingo, vamos a escuchar la palabra. No, yo tengo otras cosas mejores que hacer, dicen. Tengo que trabajar, tengo que ir al cine, o tengo que ir saber a dónde, hermano, pero cualquier excusa encuentran. Amén. Otros dicen, aunque sea a la playa me voy, con este frío se van. A enfriarse más, ¿verdad? Porque el amor lo tiene en frío, pero el que está ardiendo con su amor para el Señor, aunque esté frío, caliente, como esté, hermano, lluvioso o el día precioso, su prioridad es el Señor. Y después de que digan, yo estaré con el Señor, de ahí me voy para donde me tenga que ir, a pasear. Pero el amor se enfriará por causa de ¿qué? De la iniquidad. Entonces, hermano, ¿cómo amas tú al Señor? ¿Por lo que ves? Si amas al Señor por lo que ves, estás peligrando. Si alguien dice que yo amo al Señor porque yo veo cómo el hermano fulano canta, y cuando ese hermano canta, siento algo aquí en el corazón. Y si yo amo al Señor, entonces, si el hermano te falla, te veniste con él. Es que yo amo al Señor porque esos ministros, esos pastores, cómo predican la palabra. Amén, recibe la palabra, pero pon tus ojos en Cristo. Amén. Pero el que persevere hasta el fin, ¿qué dice? Ese será salvo. ¿Desde qué se trata? ¿Cómo vas a calentar el amor? ¿Cómo vas a calentar el amor en ti? Persevera. No te detengas, persevera. Busca al Señor, búscalo. Que tu fe esté puesta en Dios y que tu amor esté puesta en Cristo, y persevera. Porque estas son señales de la venida del Señor. Muchos se enfriarán. O sea que cuando el Señor venga, a muchos los va a hallar fríos. ¿Qué le parece eso? Señales. Estamos hablando de señales, ¿no? Otra señal de la venida del Señor, burladores. Aquí están los que se burlan. Y mire lo que dice el apóstol Pedro. Ante todo sabed esto, que en los últimos días, diga conmigo, últimos días, vendrán burladores con su sarcasmo, siguiendo sus propias pasiones. Y luego dice, diciendo, ¿dónde está la promesa de su venida? Preguntan, porque desde que los padres durmieron, todo continúa tal como estaba desde el principio de la creación. ¿Qué se están burlando? Están diciendo, tanto que hablan de la venida del Señor, yo no veo nada. Y muchos, fíjense que lo hacen por ignorancia. Entendamos esto, mucha gente se burla porque son ignorantes. Y mucha gente se burla porque tienen sarcasmo. Yo escuché a un hombre muy famoso que decía, no, yo no me estoy burlando, decía, yo solamente les estoy diciendo que cuando yo crecí, en la iglesia donde yo crecía, solo de Cristo, y que Cristo viene, y la gente ni estudió, dice, a mí ni me mandaron a la universidad, dice. Entonces, tiene razón, porque está un poco resentido, ¿no? Pues eso no es culpa del Señor, es culpa de los papás. Pues sí, porque hay que hablar las cosas como son. Entonces dice, yo ni a la universidad fui, y ahí pues ahora más o menos lo estoy haciendo, dice, ¿no? Pero él dice, yo creo, dice, en el rapto de la iglesia, y yo creo en la venida del Señor. Pues no me quiero ir, dijo, porque de todas maneras hay que salvar almas. Fíjese que tiene
tiene algo muy, muy bueno en su corazón. Es que hay que examinar las cosas. El hombre tiene algo muy bueno en su corazón. Dice que él tiene amor por las almas y que mejor prefiere quedarse salvando almas y no irse con el Señor. Fíjense que es una buena intención, pero está un poco cruzado el asunto, ¿no? Yo creo que el asunto sería: salve almas, cuantas pueda, y cuando venga el Señor, váyase con el Señor. ¿No cree? Por eso le digo, no critiquemos. Hay muchos que lo hacen por ignorancia. Muchos lo hacen porque no entienden, no han comprendido. Pero por eso hay que orar. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Y no criticar, mejor orar, para que Dios les revele como nos está revelando a nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, pero mucha gente dice: no, eso es un error, Cristo no viene, de eso ni se habla en la iglesia. Fíjense, hay iglesias que no hablan de la venida del Señor, porque lo único que dicen es que nos tenemos que enfocar en las cosas prácticas, hermano. Eso de que la venida del Señor, que el Apocalipsis, está bien. Dicen ellos: no, eso no hay que hablarlo. Entonces yo le digo: no está bien, hay que hablarlo porque está en la palabra. Pero por eso yo le dije que no me iba a enfocar en cosas tanto escatológicas. Nos estamos enfocando en cosas prácticas, ¿verdad? Entonces tengamos cuidado de los burladores, que nadie por burlas te venga a arrebatar tu fe en la segunda venida del Señor. Sino que, ¿qué te dije? A ese hermano que dijo: a mí ni de la universidad me mandaron. Usted, sabiendo que el Señor puede venir mañana, estudie. Usted, que el Señor sabe que puede venir mañana y quiere poner un negocio, póngalo. Trabaje, ponga su empresa. Usted sabe cómo viva. Usted viva como que el Señor no viene aquí en la tierra en cuanto a las cosas materiales, pero viva en las cosas espirituales como que el Señor viniera hoy mismo. ¿A qué me refiero? Siéndole fiel, amándolo, sirviéndolo, dándole la prioridad al Señor, y luego haga el resto como que el Señor no viniera, para que cuando Él venga lo vaya haciendo bien. Amén. Cosas prácticas estamos hablando, ¿sí? ¿Verá que es práctico? Otra señal de la venida del Señor, dice, sigamos con esta, y diciendo: ¿dónde está la promesa de su venida? Porque desde que los padres durmieron, ya leímos eso. Vamos a la otra. La palabra se cumplirá. Diga conmigo: la palabra se cumplirá. Entonces, ¿la palabra se cumplirá porque creen que el Señor viene? ¿O porque no creen? Oiga, la pregunta es: ¿la palabra del Señor se cumplirá porque la gente cree o porque no cree? ¿Qué dice usted? La palabra se va a cumplir sea que crean o que no crean. El diluvio se les anunció 120 años que venía un diluvio. ¿Sabe por qué se burlaban de Noé? Porque jamás habían visto llover. En ese tiempo no llovía como hoy, sino que dice que salía un vapor de la tierra. Dice Génesis capítulo 2, usted lea el capítulo 2 entero, y dice que de la tierra salía un vapor y así crecían las plantitas y los frutos. Entonces nunca habían visto llover. Entonces cuando Noé decía: va a llover y vendrá un diluvio, se burlaban de él. No le creían. Pero ¿vino el diluvio? Ahora la pregunta es: ¿vino el diluvio? Sí, ¿verdad? ¿Creyeron? No, pero vino. Entonces la palabra del Señor se va a cumplir, crean o no crean. Cuando les mataron la puerta: Noé, ábrenos, Noé, ábrenos. ¿Qué les dijo Noé? Lo siento mucho, no puedo hacer nada. Yo no la cerré, la cerró el Señor. Y así va a ser en la segunda venida también. El que va a cerrar la puerta no es el pastor, nadie, va a ser el Señor. Y cuando Él abre una puerta, nadie la cierra, pero cuando Él la cierra, nadie la abre, hermano. Veamos, la palabra se cumplirá. Dice: pues vosotros mismos, dice el apóstol Pablo, sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ¿quién? Como un ladrón. Fíjense, estos hermanos de Tesalónica, que por cierto también son griegos, ¿no? Tesalónica está en Grecia. Estos hermanos sabían de la venida del Señor perfectamente, porque ahí dice, mire, vosotros mismos sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como un ladrón en la noche, y cuando estén diciendo paz y seguridad, entonces la destrucción vendrá sobre ellos repentinamente como dolores de parto a una mujer que está encinta y no escaparán. Le digo algo,
¿Qué se está oyendo desde hace unos años para acá? Para ser más exactos, desde el año 2005 para acá, se oye mucho una palabra en las Naciones Unidas, se oye mucho esta palabra del presidente de los Estados Unidos y de todos los líderes mundiales: paz y seguridad. Y si usted no me cree, vaya a YouTube y ponga ahí paz y seguridad. Ponga eso y va a ver que todos los líderes mundiales, a partir más o menos del año 2000, 2005 hasta donde estamos, están proclamando paz y seguridad. ¿La palabra se cumplirá? Se cumple, aunque no crean. Luego dice así: mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que el día os sorprenda como ladrón. O sea que el día del Señor será como un ladrón. El día que el Señor venga, a muchos los va a sorprender como cuando un ladrón llega. Qué feo eso, ¿verdad, hermano? Yo no sé si usted lo han asaltado alguna vez. ¿A quiénes los han asaltado alguna vez? Levanten la mano. 1, 2, 3, 4, 5. Qué feo, ¿verdad? Usted va, imagino que los hermanos han de haber ido bien tranquilitos, confiados, cuando de repente alguien se les paró a la par o les arrebató la bolsa o yo sé qué, no sé qué pasó. Horrible, hermano, ¿no? ¿Sí? Y entonces dice que la venida del Señor será como un ladrón. ¿Pero para quién? ¿Para quién? Para los que están en tinieblas. Para los hermanos cristianos que están en tinieblas. Porque aquí dice: no estáis en tinieblas para que el día os sorprenda como ladrón. Luego dice: porque todos vosotros sois hijos de ¿qué? De luz, hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Entonces tenemos que estar apercibidos. ¿Apercibidos de qué? Apercibidos de que si somos hijos de luz, tenemos que vivir conforme a la voluntad de Dios. ¿Sí? Que donde tú andes, no importa si estés en el trabajo, donde quiera que andes, en la escuela, universidad, no importa el lugar donde estés, que la gente vea en ti luz. Que la gente, hermano, te vea y diga: algo tiene este hombre, esta mujer, este joven, esta jovencita, algo que yo quiero, que me llama la atención, es algo que no lo entiendo, y te pregunte y tú le des testimonio de Cristo. Esa es la luz que debe haber en ti y en mí. Que tus compañeros de trabajo, cuando se refieran a ti, te digan: mira, o tus compañeros de estudio te digan: mira, yo sé que tú eres un joven, yo sé que tú eres un hombre, yo sé que tú eres una mujer que ama a Dios. Quiero hacerte una pregunta: ¿qué harías tú en tal situación? Que la gente te hable así. Y si no te lo dicen, por lo menos lo piensen, porque eres hijo de luz. Entonces dice aquí: por tanto no durmamos como los demás, sino estemos alertas y estemos sobrios. Hay muchos que duermen, hermano. ¿Cómo duermen muchos? Muchos duermen trabajando mucho. Hay mucha gente que es cristiana, pero se ha olvidado de la venida del Señor porque están bien atareados, trabajan demasiado. Yo les digo una cosa: una persona puede trabajar bastante, pero no olvidarse del Señor. Yo conocí a un mecánico, y por cierto, es el que nos arregla la van de la iglesia. Y él me decía a mí, porque yo platicaba con el dueño, y esta persona me dejó, me tocó mi corazón lo que me dijo. Me dijo: nosotros trabajamos de lunes a sábado. Domingo estamos cerrados, porque ese día lo dedicamos al Señor. Me decía él. Y me decía: es más, ¿y sabe qué? No podemos ir a la iglesia entre semana porque estamos bien ocupados. Pero ¿sabe qué hacemos? Me dijo: traemos a un pastor al taller. Y ese pastor viene 2 veces por semana, me dice. Viene el miércoles, y el día miércoles invitamos a todos los trabajadores del taller que almorcemos juntos. Entonces, todos, no forzadamente, pero imagínense, si le ofrecen lunch, pues se queda más. Se van a comer lunch juntos y el pastor les habla la palabra. Y el día viernes, me dice él, es familiar. Como el negocio es de familia, el día viernes el pastor ministra a la familia. Todos los viernes, a la hora del lunch, es hora familiar,
para la palabra y todos los miércoles para los trabajadores. Y el día domingo cerramos el taller y nos vamos a adorar al Señor. Entonces, le digo un ejemplo. Un mecánico es una persona ocupada. Alguien que tiene un negocio es una persona ocupada. Pero le digo, no hay excusa para no buscar al Señor. Imagínense, yo tuviera un taller y qué bonito, ¿eh? Buena idea me dio. Así que si usted llega a tener un taller o llega a tener una empresa que se le agrande o un negocio, tome ejemplo de eso. Porque si lo hace así, Dios le va a prosperar su negocio más. Porque si imagínense que si un jefe trae a los trabajadores y les hablan de la palabra, ¿cómo cree que los trabajadores le van a trabajar? Bien. Va a decir, ese jefe nos da lunch cada una vez por semana. Nos trae un pastor que nos habla la palabra. La palabra no regresa vacía. Trabaja en la gente. Va a tener buenos trabajadores. Eso es de una persona inteligente, hace eso. Una persona que está en luz, que no está dormido, sino que está despierto. Porque aquí dice, vosotros no duerman, no se duerman, hermanos. No se duerman. Y Dios te va a bendecir. Estemos sobrios. Amén. Vamos con otro punto. ¿Cómo será el arrebatamiento? Este es el último punto. ¿Cómo será el arrebatamiento? La Biblia dice que será así. Entonces estarán dos en el campo. Oiga esto. Dos en el campo, uno será llevado y el otro será dejado. Luego dice el Señor, dos mujeres estarán moliendo en el molino. Una será llevada y la otra será dejada. Ahora la pregunta es, ¿quién es el que se benefició más? ¿El que se quedó o el que se fue? Que se fue, ¿verdad? Es lógico. El que se fue. Porque dice que la venida del Señor será, Él viene a tomar a su pueblo. Entonces, aquí está hablando de gente que está trabajando. Porque en el campo que están haciendo, no están jugando básquetbol, porque no es campo de básquetbol, sino es un campo de trabajo. ¿Ah? En el molino están moliendo grano. ¿Y sabe qué significa esto también, hermano? Que estemos trabajando para el Señor. Que dediquemos tiempo para las almas. Que salga usted con sus trataditos, acérquese con la pastora, yo quiero evangelizar. Y ella le va a dar tratados. Le va a dar los labels ahí para que se los ponga. Trabaje. Ponga los labels. Y luego dar los trataditos y váyase una tardecita, a repartir. No voy a llevar los tratados y ponerlos en el televisor porque el televisor está todo torcido así, ¿verdad? Para nivelarlo, no vaya a hacer eso. Agarre los trataditos, póngale los labels y vaya a evangelizar. Amén. Aquí dice que estarán muchos trabajando y ahí serán tomados. Imagínense si usted va y está evangelizando y se acerca a una persona y le da un tratadito y le diga, hijo, bien estás haciendo, soy el Señor, le diga, y ya nos vamos. Lo agarraron haciendo bien. Fíjese que yo le digo eso porque tengo la impresión, tal vez es mi mente, pero si es mi mente, pues está bueno, no estoy pensando nada malo. Pero yo tengo la impresión que a veces el Señor se me ha aparecido. Porque a veces yo he ido caminando y en unas ocasiones he encontrado a algún anciano, a un anciano así, su pelito blanco y así, bien agradable. Y un ancianito que apenas no puede ni caminar. Y yo he venido, le he abierto la puerta, lo he ayudado, que vaya. Y cuando se va me dice gracias. Y se me queda viendo con una mirada, digo yo, a lo mejor ese era el Señor. Fíjese que ya me ha pasado varias veces. Me ha pasado varias veces, digo, a lo mejor era el Padre que se me apareció para ver qué hacía yo.
Y me quedo eso en mi corazón y todo el día me quedo pensando en eso. Digo, bueno, si es mi mente, no estoy pensando nada malo. El apóstol Pablo dice, en toda cosa buena, en eso piensen. Pero me he encontrado con gente en el elevador, gente así. Y hay gente que no me dice nada. Hay gente que, otros que no son ancianos, sino así señores, pero con se les siente algo tan agradable. Y los he saludado, si me han saludado, cruzado palabras con ellos así de plática, y luego nos vemos y esto, y digo yo, no habrá sido el Señor. Así va a ser. Así va a ser, hermano. Dice la Biblia, muchos hospedaron ángeles y no supieron. Así que esa es otra cosa. Dice, están dos en el campo. Entonces, cuando estemos en el campo, trabajemos para el Señor. Mire, ayer estuvo linda la reunión. Estuvo precioso. Pero los hermanos escucharon lo que su pastor les dijo. Traigan invitados. No cabíamos de aquí. Ahorita vamos a tener un convivio, dijo la pastora, las mujeres. Traigan invitadas. Amén. Oiga esto. Por tanto velad, porque no sabéis en qué día vuestro Señor viene. Oiga eso, no sabéis el día que el Señor viene. Qué hermoso sería, ¿verdad? Si el Señor nos viene a recoger así, de esa manera como le conté. Usted de repente ve al anciano de días. Usted sabe que la Biblia así dice. Menciona, por eso es que yo cada vez que veo a un anciano y con su pelo así, yo me acuerdo de lo que dice Daniel y vi que se pusía un trono precioso, dice, y en el trono estaba sentado el anciano de días, dice. Y el anciano de días es el Padre. Por eso le digo, hagamos las cosas como Dios dice, y va a ver que vamos a recibir bendición. Dice, por eso, también vosotros estad preparados, porque a la hora que no penséis, lea ese verso conmigo en alto, leámoslo todos, 1, 2, 3, por eso también vosotros estad preparados, porque a la hora que no penséis, vendrá el Hijo del Hombre. Ahí en el elevador lo va a agarrar. Ahí yendo para la escuela, a la universidad, ahí. A la hora que el profesor diga, vamos a empezar la clase, la hora que usted menos piensa. A la hora que usted va a empezar a trabajar, ahí va a llegar. Es la hora que uno menos piensa, ¿no? A la hora que el pastor diga y queda despedido el culto, en la hora que usted menos piensa, ahí va a aparecer. O a la hora que empieza el culto y usted no está. Hay que venir temprano. Hay que venir temprano, el Señor va a estar ahí en la puerta. Es que ahí dice, ¿no? A la hora que menos penséis. Amén. Póngase de pie, vamos a orar. Vamos a darle gracias a Dios. Levante su mano al Señor. Y digámosle, Señor, gracias. Gracias por tu palabra, gracias por tu bendición. Gracias, Señor, porque nos has hablado. Tu palabra ha sido dada. Pero pedimos que nuestra fe sea fortalecida. Pedimos que cuando tú vengas hayas fe en nosotros. Pedimos, Señor, que cuando tú vengas hayas un amor ferviente en nosotros y no encuentres frieza en nuestro corazón de amor.